después de haber visto estos dos fragmentos, además de películas que cuentan un poco la historia de Chocolate, ha hecho que la introducción sea también bastante como emotiva y bastante emocionante en realidad, porque hace un tiempo que no veía estos registros. Bueno, hoy estamos acá reunidos porque bueno, es el Día de la Cultura Afroperuana y es el día en el que estamos lanzando una colección que llamamos Perspectivas de la Música Afroperuana, que consta de una serie de álbumes con artistas de música afroperuana. Serán álbumes clásicos, reediciones que vamos a hacer, y también nuevos trabajos, y este es un proyecto bastante ambicioso en realidad. Y bueno, hoy vamos a conversar un poco sobre lo que es en sí este proyecto, y un poco vamos a tener opiniones sobre lo que es la cultura de la música afroperuana, ¿no? Estamos con Manongo Mujica, que es productor de este proyecto, con Luis Sandoval, de Teatro del Milenio, que bueno, es un especialista también en todo lo que tiene que ver con la música afroperuana, y con Fred Ronner, del Instituto de Musicología de la Católica, que bueno, es también erudito de las músicas, de toda la música criolla, ¿no? Y también de la música afroperuana. Así que bueno, quiero que Manongo sea el que inicie un poco esta conversación y que nos cuente un poco sobre de qué trata este proyecto. Bueno, buenas noches, muchas gracias por estar acá, que es lo que Chocolate siempre nos enseñaba, ¿no? Cómo estar aquí. Y siguiendo un poco lo que dice Luis, sí, esta colección para mí es una deuda con la comunidad afroperuana y con la cultura afroperuana. Siento que hay un aporte, hay un legado extraordinario que nunca se ha juntado. Hay esfuerzos siempre separados. Quizá la colección nazca de esta necesidad de unir diamantes o estrellas de un planeta mágico que quizá en Marte y en Júpiter ya escuchen, o hace años que están escuchando música afroperuana, pero los terrícolas son un poco lentos y todavía no se han dado cuenta lo que hay detrás. Eso que Chocolate, por ejemplo, hace, que es la magia de parar el ritmo, de detener el tiempo, ¿no? Un instante de la hora. Y entonces, esta colección empieza con el disco de Chocolate, que lo tenemos ya en formato de long play, de CD. Viene al mundo de una manera curiosa, porque el disco ha existido, sin embargo, recién ahora las circunstancias se han dado para que esto aparezca y crezca, por una circunstancia fortuita muy positiva. El dueño de una disquera española, Muse Records, me encomendó hacer una curaduría de música afroperuana, y conjuntamente con mi hijo Daniel empezamos a escuchar mucho material. Ahí aparece Luis Alvarado con Bull Records, que quizá es la única compañía discográfica que propone temas de vanguardia, de la vanguard, del underground, y curiosamente ahora se abre a incluir la rama de lo afroperuano. Quizá los extremos se tocan, ¿no? Entonces, y de ahí mi rol como productor, y decidimos que ya que Chocolate nos había abierto la puerta, él tenía una deidad africana en la cual él siempre invocaba, que era el Ewa. Y yo le pregunté, ¿y qué
¿qué hace el EWA? Y me dijo, si tú tocas pidiendo permiso, te abre la puerta. Entonces, este primer disco ya está en el planeta, ya está circulando, y ha abierto la puerta a un segundo disco que se llama Hechicero, curiosamente. Es un trabajo de Juan Medrano Cotito, quizá en homenaje también a Chocolate. Y nada, voy a tratar de hacer una síntesis de qué cosa es el disco de Chocolate para mí. Creo que es el primer disco esotérico que se hace en el Perú. Creo que es un disco profundamente espiritual, en donde su arte de que cada toque, cada golpe sea un llamado a una divinidad o a las fuerzas de lo alto, nos llevan a escuchar una música que invoca. Es como una ceremonia, es una música ritual, pero desde la concepción de la tradición africana, con la vitalidad, con la esencia del ritmo, al servicio de esta conexión con otra fuerza. Es un disco en solitario de Chocolate, como que toca para sí mismo. Y dense el trabajo de escucharlo y de permitirse seguir su trance, porque en todos nosotros hay esta necesidad de poder entrar en un estado distinto. Yo creo que este es un disco hipnótico, ya que él tenía esta técnica y este arte de tocar un ritmo adentro de un ritmo, adentro de un ritmo al infinito. Y eso es algo que se ha perdido. Y yo creo que este proyecto, esta colección también es recuperar esos valores del conocimiento que África nos ha dado. El disco de Cotito es muy distinto. El disco de Cotito es como la historia del swing, la historia del goce, la historia de la soltura, como Acuarelas de Pancho Fierro. Es un disco que pinta la vida cotidiana de la comunidad afroperuana y tiene una vitalidad y una intensidad formidables, no desde la soledad, como en el caso de Chocolate, sino desde la convivencia con otros músicos. Es un disco donde hay una comunidad de percusionistas, hay un guitarrista y un bajista, la voz de Cotito, la voz de su cajón, y melodías y coros con mucha armonía. Es un disco donde él ha priorizado su rol de compositor y hay invocaciones a estampas pintadas, como digo yo, desde el sonido. Hay varios homenajes, además del homenaje que le hace a Chocolate, que se llama Hechicero, y un homenaje a Mangué, que fue otro genio de la percusión, y a Pititi, que también lo vimos tocando con Chocolate. En fin, esa es mi síntesis de lo que estos dos discos me han transmitido. Ojalá que ustedes también se den esa oportunidad de escuchar en profundidad estos trabajos. Gracias. Bueno, ahora Luis Sandoval. Gracias Luis. Bueno, para mí es muy importante estar aquí, gracias a la invitación de Manongo y gracias a la invitación de Nachi Bustamantes, que yo le decía a Nachi, pero yo vengo del teatro, ¿qué voy a hablar? Y me decía, tiene mucho que hablar de la cultura afroperuana. Y es verdad, estamos justo en el día del nacimiento de Nicomé de Santa Cruz, que da inicio a las celebraciones por el mes afroperuano. Y yo no soy académico, acá tenemos al académico a ilustrar, pero sí quisiera hablar sobre algo en mi experiencia con estos cultores de la percusión, con estos cultores de la música y con estos cimarrones contemporáneos de nuestra cultura afroperuana, ¿no? Como decía Juan Medrano Cotito. Hay muchas frases que me han marcado en la vida, o sea, muchas frases que encierran mucho aprendizaje.
Una de ellas es una experiencia que tuve con Chocolate, a quien no conocía. Yo venía haciendo teatro mucho tiempo y estaba en una fiesta de una obra de teatro y había un señor afro, mayor, con un cajón, y había un cajón al costado y dije, no, Lucho, toca. Entonces yo comencé a tocar y entonces quería que todos me escuchen y que sepan que tocaba, pero fantástico. Entonces comencé a tocar y de pronto sentí la mano del percusionista a mi costado que me paraba. No conocía quién era en realidad, pero el golpe hacía que era como un llamado de atención. Pero yo no hacía caso, era como un jovencito que estaba ahí mostrándome a todo el mundo. Y él seguía marcándome y tocando con más fuerza, con más vitalidad, hasta que ya no pude más, me doblegué ante esa mano, ante esos golpes. Y terminando de tocar, me dijo, ¿y tú? Me miró así, ¿y tú? Toca para ti. Y entonces ya ahí se acabó la fiesta, me fui a mi casa, ¿no? Nunca más he tocado. Entonces, de verdad, esto fue una gran enseñanza en este camino de aprendizaje de la cultura afroperuana, al igual, por ejemplo, que las grandes frases de Victoria, ¿no? Como el enemigo está en casa, el enemigo está dentro de ti. Y eso me ha hecho mirar que la experiencia con la música y a partir de lo que escucho de compañeros que conozco, como Juan Medrano Cotito, con el que he tenido el placer de trabajar un tiempo en Milenio y sé su trabajo y su recorrido, con Chocolate, que lo conocí ahí, con los Atajos de Negritos, cuya fiesta concurro más o menos hace 20 años, todos los años. Nunca me atrevo a bailarla, a pesar que en Lima puedo hacer algunos pasos a escondidas, porque siento que es una de las únicas experiencias de cultura viva afroperuana que tenemos en nuestro país, donde ellos están haciéndolo porque creen y son devotos de eso que están rezando, orando, o están dándole al niño Jesús o a Dios. Yo no creo, entonces creo que eso fue una imposición y yo tengo resistencia para creer, y entonces no me atrevo tampoco a hacerlo porque respeto lo de ellos. Eso es importante porque lo nuestro tiene como muchas raíces y se ha ido mezclando continuamente, y dentro de eso hay como mucho sincretismo, y lo hemos escuchado a Chocolate cantando el Ewa, que es una divinidad yoruba que quizás para nosotros no es muy conocida, quizás más conocido en Cuba, en Brasil, pero sí hubieron yorubas también acá. No tenemos mucha información sobre eso. Quizás la mayor información que tenemos son de más bien de una religiosidad bantú, que era una religiosidad animista africana. Además venimos de tantas partes del África, todos mezclados, y hablas diferentes, y este animismo se sincretizó con el animismo andino, ¿no? Y quizás esa es una tarea para los académicos, saber qué pasó con esas religiosidades, ¿no? Y que ahora creo que superviven o sobreviven en lo que conocemos como hechicería, curanderismo, ¿no? Y están ahí. No es gratuito, por ejemplo, cuando uno va por la avenida Tacna en octubre y ves el Señor de los Milagros y las señoras que venden detente y venden los hábitos y venden estampas, y al costado de las estampas pócimas y cosas rellenas son cosas que tienen que ver con
religiosidad antigua mezclada, sincretizada, ¿no? Ya María Rostrovsky hizo todo un estudio acerca de esta religiosidad del Cristo de Pachacamilla y el pueblo de Pachacamilla mezclado, estos andinos mezclados cerca de la Huaca con una población negra cerca, y producto de eso es toda esta creencia del Señor de los Milagros. Eso somos, una mezcla de todo. Y Chocolate es ese sincretismo, pero lo que siento en el trabajo de Chocolate, y habiéndolo conocido muy poco, pero suficiente, es que lo importante es la conexión que tienes con lo que haces, que es la unidad que significa el ritmo, ¿no? Y esto tiene que ver con una mirada africana que no es occidental, que es más bien africano, esta cosa de el círculo, esto nosotros le llamamos tribu, no sé cómo llamarlo de forma diferente, pero es esta cosa tribal del círculo, del grupo, de la unidad, y que con la diáspora africana se rompió, con la diáspora africana se quebró, y entonces pero hubo una resistencia, y todos estos músicos, toda esta tradición es parte de esa resistencia cultural que nosotros tenemos. Y entonces yo celebro esa resistencia, celebro esa búsqueda por la unidad, pero estoy hablando de la unidad que va más allá de simplemente sentirnos como hermanos, sino la unidad entre este mundo espiritual, este mundo conectado con el ritmo, con el tambor, con las vibraciones, ¿no? Con la verdad. En la medida, eso para mí es muy importante, en la medida que es honesto, que es verdadero, funciona. Esa es la magia de la música, la magia del ritmo, ¿no? Y mucha razón tiene Victoria Santa Cruz cuando señala que precisamente el riesgo y el enemigo de esta unidad somos nosotros mismos. Esta cosa del ego que hace que rompamos la unidad con nosotros mismos, ¿no? Con nuestra propia búsqueda. Este conocimiento africano que no es como una acumulación de información, sino más bien es el decantamiento de muchas informaciones, y es lo específico, el hacer aquí y ahora, el estar presente. Gracias y bueno, buenas noches con todos. Quiero agradecer a Luis Alvarado, que fue quien me invitó inicialmente a estar con ustedes aquí, y a Manongo también por recibirme en su casa y contarme un poco el proyecto, que además inicialmente un poco en el proyecto me pareció una cosa que además era especialmente interesante porque era eso, ¿no? Perspectivas de la música afroperuana, una colección que intentara reunir, revisar de alguna manera lo que había sido la historia musical afroperuana. Me parecía loable en muchos sentidos, ¿no? Primero porque, digamos, tenemos ya un montón de ideas más o menos establecidas sobre la música afroperuana, no sé si sobre la cultura afroperuana, y la verdad es que en eso prefiero no meterme mucho porque no soy tan especialista, y con la música tampoco, pero digamos que algún tiempo más he pasado por ahí caminando. Y ciertamente hay como muchas cosas que nosotros damos ya como por sabidas, por hechos sobre la música afroperuana, y que el día de hoy son parte sin duda de esos hechos, ¿no? Y por eso me parecía además una linda oportunidad de estar aquí con ustedes, sobre todo en la presentación de dos discos que de alguna manera son hijos de esos hechos, que en el fondo están emparentados con la fecha con la que estamos aquí, ¿no? Es decir, el nacimiento de Nicomé Santa Cruz, que es en algún sentido quien le da
o uno de los más importantes personajes que le da identidad y le da organicidad a lo que nosotros llamamos música afroperuana, ¿no? A veces en clase mis estudiantes se molestan, se ríen, se asombran y algunos no me creen cuando les digo que hasta la década de 1950 no existía música afroperuana. Y me miran un poco mal porque dicen, no puede ser. No existía porque no había la idea de que había una población afroperuana distinta de otras poblaciones criollas, mestizas, etcétera, que formaban y que tenían un conjunto de tradiciones, digamos, que el día de hoy nosotros miramos casi como separadas, ¿sí? Aunque no necesariamente lo estén siempre, ¿no? Las tradiciones que durante mucho tiempo llamado criollas eran sin duda los espacios en donde los afroperuanos se sintieron sin duda mejor representados, sobre todo en los espacios urbanos como Lima, Callao, Lambayeque, etc. Entonces, mucha de esa música ha venido a separarse de las tradiciones afroperuanas y algunas otras han sido las que de alguna manera se han privilegiado. Y entre aquellas que se han privilegiado, creo que, digamos, quien le da una base necesaria es Nico Méndez Santa Cruz, ¿no? Y me gustaba un poco más pensar los discos que he escuchado gracias a lo que me pasó Luis, en el de Chocolate, pero sobre todo en el de Juan, en el de Cotito, porque de alguna manera es una suerte de revisión, de homenaje también a esa tradición fundada desde Nicomedes, básicamente, ¿no? La inclusión de un Son de los Diablos, me pareció una cosa, digamos, deliciosa. El Son de los Diablos fue el espectáculo central de la puesta en escena de Pancho Fierro que llevó José Durán en el año 57 y que es uno de los puntos de partida de la recopilación de la música afroperuana, ¿no? Y de donde van a salir, digamos, Rolando Campos, de donde van a salir la mayor parte de músicos importantes que van a darle una carta de ciudadanía a la música afroperuana entre la década del 60 y la década del 70. El propio Nicomedes, Arturo Cabello estuvo ahí presente, es decir, la familia Lobatón, es decir, un grupo muy importante dentro del gran universo de músicos afroperuanos. Entonces, me pareció encontrarme con el Son de los Diablos, me pareció un homenaje interesante. Claro, es un Son de los Diablos personal, es un Son de los Diablos contemporáneo. A diferencia de lo que podía haber estado haciendo Durán o de lo que había hecho el propio Nicomedes Santa Cruz, ya no se trata de buscar a ver si estaba vivo Chumbeque o si estaba vivo no sé quién y preguntarle cómo es, y si se hacía la cruz y si no se hacía la cruz y quién era el diablo mayor, sino ya es una, y creo que además es lo que calza justamente finalmente con el nombre de este proyecto, es una búsqueda mucho más contemporánea, una búsqueda mucho más personal de algo que ya en este momento en particular quizás no vale la pena ver si es que esto llegó ancestralmente o no, pero eso forma parte de lo que es nuestro universo musical ahora y en lo que queremos más o menos juntar las cosas. Si se funda en Nicomedes, se funda en Durán, se funda en el conjunto que tenía Ballesteros en Cinco Esquinas, o se funda yendo a buscar con Lucho Roca, los que bailan baile de tierra y juegan teja y toman cerveza por montones, ensañan, o si ya llegan, quizás eso ya no es lo relevante, sino es como toda esta nueva construcción en la cual de alguna manera se ha decidido fundar esta música afropop. No digo que no sea importante, sin duda es importante y hay que hacerlo también, es decir, buscar y si se puede encontrar orígenes, pero a veces encontrar los orígenes nos aleja muchas veces de lo que tenemos más presente. Y lo que tenemos más presente es un poco, creo, lo que de alguna manera está en estos dos discos también. Estas búsquedas de una ritualidad que sí estaba presente. Todos los que comenzaban a cantar marineras o amorfino o décima comenzaban también pidiendo permiso, ¿no? En nombre de Dios comienzo, que es muy bueno comenzar, en el nombre de María es el pecado original, ¿no? Y no se comienza un amor fino sin hacer un saludo, y lo mismo con las cumananas, es decir, el saludo, el pedir permiso, no es una cosa que no estuviese, solamente que claro, no había necesariamente, sí, el Ewa o no había efectivamente, sino que se había traducido en las nuevas divinidades sincréticamente construidas entre nosotros y que de alguna manera daban vida a esa misma ritualidad. Y creo que de alguna manera el disco de Chocolate, como decía Manongo, es un disco, sí, en ese sentido, con una misticidad bien interesante y que tiene que ver con esas búsquedas, ¿no? Un disco difícil de escuchar para quien
no esté acostumbrado a escuchar este tipo de tradiciones musicales, ¿sí? Es un disco difícil, ¿sí? Yo hoy día estaba conversando con mis estudiantes y les decía claramente, como no sé bien qué voy a decir realmente sobre este disco, es un disco difícil, ¿sí? Es un disco básicamente de percusión, que bueno, Manongo puede entender muy claramente, pero para uno que ha sido así criado con melodía y armonía, el ritmo únicamente a veces a uno lo confronta. A mí personalmente me confronta, claro. Perdón que te interrumpa, pero tienes que aprender a escuchar la melodía y la armonía en el ritmo, claro. Sí, es algo que venía pensando además. Pero claro, es un poco nuestras distintas educaciones sonoras, ¿no? Nuestros distintos paisajes sonoros en los que nosotros hemos vivido de alguna manera insertos. Y yendo más allá de este paisaje complejo que es además el paisaje sonoro urbano, ¿no? Lleno de tantos sonidos que armonizan. Yo siempre les digo a mis estudiantes, no sé cómo hacen para ir en un micro que están escuchando salsa y ustedes están escuchando otra cosa en sus audífonos, porque se escuchan las dos cosas a la vez, más toda la bulla de la ciudad, y todo eso construye un universo sonoro súper rudo, pero también súper interesante. Entonces decía que el disco de Chocolate era un disco difícil, pero que representaba de alguna manera esa búsqueda. Ahora, una búsqueda que está traducida en un lenguaje, en un conjunto de códigos, que yo creo que no hubiesen sido posibles sin los esfuerzos de Nicomedes. Es decir, creo que con justicia, además forma parte de una cosa que yo vengo como reflexionando últimamente mucho, que es mi propia lectura de Nicomedes, en el fondo, que ha ido como madurando con los años también, y reconociendo cosas que en un momento le reproché, y reprochándole cosas que en otro momento le reconocí, ¿no? Y sin embargo, es decir, es de alguna manera una piedra angular dentro de esa construcción, y creo que un disco como el que hemos escuchado, como el que he escuchado y que escucharán, espero todos, de Chocolate, no sería posible sin esa búsqueda, ¿no? Esa ritualidad, esa búsqueda mística en particular, creo que tiene que ver mucho con estas fundaciones, de alguna manera, de Nicomedes, de Victoria, básicamente, aunque no exclusivamente. Y el disco de Juan, el disco de Coto, es más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, pasando revista además, pero ya a esta cuestión más contemporánea, este disco que digo, que tiene, o puede darse el lujo de tener un son de los diablos, de hacer un homenaje a Mangué en el lenguaje de la marinera, ¿no? De trabajar con el tondero, con estas nuevas búsquedas. Además, porque lo hemos visto a Juan ahí acompañando a Alfredo Valiente, a Rafael antes de que nos dejara, a Lucho Roca en todas estas búsquedas de estos lenguajes también en el norte, un zapateo. Es un homenaje bien interesante, ¿no? A lo que pudo haber sido un disco como Socopagón, como Comunal, ¿no? Entonces, pues, pero en un estilo mucho más personal y mucho más contemporáneo. Y entonces, sí, creo que lo que hay que pensar ahora es un poco lo que tenemos, ¿no? Recuerdo una vez haber estado para una de estas fechas de la embajada de Estados Unidos con el maestro Carlos Jaime, y uno de los grupos que tenía uno de los nietos de Abelardo Vázquez, que se llama Palenque, si no me equivoco, comenzaron a tocar campanas, ¿no? Y Carlos Jaime se tapaba los oídos, ¿no? Se tapaba los oídos y me decía, nunca se escucharon campanas, ¿no? Pero los discos, no, después, ¿no? Porque claro, son tradiciones que se han venido como construyendo, pero que el día de hoy están entre nosotros, ¿no? Y creo que es interesante ya reconocer eso, ¿no? Es decir, no importa desde dónde hayan estado como construyéndose, ya están entre nosotros y han ido gestando una nueva música afroperuana que vale la pena escuchar. Quizás mi único reclamo, sí, siempre tengo reclamos en estas búsquedas, es que por buscar a veces muy atrás nos hemos perdido de mirar lo que tenemos más o menos al costado. Y a veces por proyectar una única mirada de un fenómeno, hemos perdido otros fenómenos al costado. Y entonces, es una cosa que por ejemplo a Rafael no se le pasaba, ¿no? La búsqueda del tamborete y del tormento, que es un instrumento que ya aquí se perdió, que en Chile se sigue utilizando y que se utilizó mucho para ciertos géneros afroperuanos, o
proyecciones que sí me parecen a veces violentas, ¿no? Ver a unas niñas bailando festejo en Yapatera, donde nunca ha habido un dato de que haya habido festejo por allá, ¿no? Y más bien perdiéndose las cumananas y las tradiciones que sí hubo de alguna manera en Yapatera. Entonces, yo creo que la mirada de la unidad no debería nunca dejar de o ocultar de alguna manera también la diversidad. Es decir, todas esas otras tradiciones que a veces, cuando hegemonizamos algunas miradas que en el fondo han sido también subordinadas o que han estado en un lugar subalterno, cuando de pronto se vuelven en algún sentido hegemónicas, terminan por subordinar otras. Y creo que vale la pena ir a buscar también todavía esas otras tradiciones que en algún sentido siguen vivas, ¿no? Y algunas, quizás, yo no digo mantenerlas como si fuese un museo, pero sí un poco reconocer, digamos, como decía, y con mucho respeto, en su calidad de tradiciones vivas, ¿no? Para mí el atajo de Negritos es una de esas pocas tradiciones que, en el sentido así a veces antiguo que tiene la palabra, folclóricas, tradicionales, que quedan realmente de la música afroperuana. Ya sea que sea esta absolutamente afroperuana o no, yo siempre les pongo a los estudiantes un zancudito de Huancavelica, ¿ya? Que se toca, que son guailillas de Navidad de Huancavelica, pero que la estructura sonora, etcétera, es, digamos, de un atajo, ¿no? Y es de Huancavelica, y no hay ni un solo afrodescendiente, digamos, entre los que bailan estas bailillas necesariamente, pero forma parte de estas tradiciones también conjuntas. Creo que eso es lo que hay que también mirar, ¿no? Creo que es interesante el proyecto por eso, porque no solamente nos permite mirar hacia el pasado, sino que nos permite mirar hacia el futuro. Y en esa mirada hacia el futuro, en esa búsqueda hacia el futuro, creo que vale la pena también mirar esas otras cosas que se encuentran de alguna manera en un espacio todavía más marginal que lo que podemos pensar. Y nada, eso creo que es algo de lo que puedo yo decir en algún sentido desde lo que puedo. Gracias. Para ir en el mismo sentido, es verdad que, y justo este esfuerzo se llama perspectiva de la música afroperuana, y la idea de ir más allá, ¿no? Pero creo que lo importante es la esencia. No se puede ir más allá si perdemos la esencia, porque si no, hacemos cualquier cosa. Y lo digo yo que en la década, hace 25 años empezamos con Milenio, y empezamos a hacer cosas diferentes, queríamos irnos por otro lado, teníamos la experiencia de Perú Negro, teníamos toda la experiencia que habían hecho los maestros desde el tiempo de Durán, del 56. Claro que yo tengo otra mirada respecto a eso, porque esta es la presentación a la sociedad, digamos, general peruana, blanca, de la música afroperuana. Pero la música afroperuana existía, estaban las familias ahí, estaban las familias haciéndolos en los callejones, los Sotos, los Colina, los Santa Cruz, los Asco, y estaban ahí. Y entonces es la presentación que hace este señor Durán con Pancho Fierro, ese espectáculo que fue trascendente, importante, y después de eso hay una vorágine porque se apartan los negros, y Nicomé justamente dice, no, pero ahora los negros tenemos que hacer las cosas de los negros, ¿no? Y comienzan a hacer sus propios espectáculos, ¿no? Como esta noche, bueno, soy un iconero que habla Bueno, el tiempo es bastante corto porque tenemos que ceder paso a Potito, que va a hacer la presentación de Cicero, pero podemos abrir una conversación breve, quizás unas, no sé, 3 preguntas, quizás. Han tocado el tema lo que concierne a la separación del miguelismo con lo que concierne al tema dentro de la música negra.
fecha exacta, porque esa conversación yo la escuché, no aquí, la escuché en mi hogar, donde se acostumbraba a confundir la música negra con la guitarra y el cajón. Pero también la escuché de Aldo Izquierdo, que también es un difusor de la cultura afroperuana, que ya separaba la música negra del criollismo. Hicieron una explicación exacta, más o menos, en cuándo se vino a fusionar y cuándo ya se determinó lo distinto de esos sonidos. Mira, el asunto es complicado, ¿ya? Y con fecha más complicado todavía. De hecho, por eso ponía un poco el año 56, porque esa presentación, que además no es la primera presentación, ya hay varias horas de teatro antes que está poniendo esto al público, ¿no? Hay una obra de teatro que se llama Del 96 al 36, ya, de Eduardo de Pastor, donde el conjunto justamente de Pancho Ballesteros y Samuel Márquez, uno de Cinco Esquinas, el otro del Rima, ¿sí? Ya, Cañería, va a poner en escena además casi todas las canciones que nosotros el día de hoy conocemos como parte del fenómeno central de la música afroperuana inicial, ¿sí? A la Molina no hay más, composición de ellos, ¿sí? Don Antonio Mina, arreglo de ellos, ¿sí? Entonces, casi toda la música, la Buñuelera, todos este tipo de pregones, todos son arreglos de estos señores, ¿sí? Señores nacidos además en el siglo XIX, ¿no? Y que tenían algunos pequeños datos de algunas músicas, ¿sí? Decían que a la Molina no hay más, solamente se conocía un pequeño, eso que conocemos casi como coro, ¿no? A la Molina no hay más porque echan las órdenes sin cesar, pero todo lo demás forma parte del texto dramático creado por estos señores como Eduardo de Pastor. En la década del 10 ya había habido, ¿sí? Una presentación semejante, ¿sí? En el Teatro Olimpo, si no me equivoco. Entonces, ya ha habido bastantes momentos en que esta música ha estado presente. El asunto es qué música y desde dónde y cómo era concebida por la población en general. El asunto es que la idea de lo afroperuano como tal, ¿sí? Se comienza a construir como una identidad, ¿sí? No que no existiera, justamente, no, como una identidad, y por eso decía la relevancia de esta como separación, que quizás tiene por eso su inicio, digo, con el espectáculo de Durán, pero luego, y por eso decía la importancia de la fecha de hoy, con Nicomedes, ¿no? O sea, Nicomedes es el que de alguna manera agarra y a partir de aquí corta palitos. Analizar los discos de Nicomedes es bien bonito para eso, ¿sí? Para ver desde dónde se comienza a separar lo criollo de lo afro. Nicomedes era hermano de César Santa Cruz, ¿sí? Y esto puede parecer bien curioso, pero César Santa Cruz es el que hace el primer libro importante sobre el vals criollo y que se reconoce como parte de la tradición criolla, solo que es el hermano mayor, ¿sí? Entonces, claro, nosotros a veces pensamos en lo afro como totalmente separado de lo criollo, pero no, forman parte inicialmente de una misma tradición. Primero por una cuestión que es bien... no se puede hablar en francés, ¿no? Bien jodido, ¿ya? ¿Sí? Claro, a fines del siglo XIX, ¿sí? Después de la guerra, la población afrodescendiente y la población indígena es culpada de muchas cosas, ¿sí? Y entre ellas son culpadas de ser el lastre de la sociedad peruana. Claro, la manera de reconocer en una sociedad que ya viene atravesando un proceso de mestizaje muy grande, porque hay una población indígena en Lima que ha desaparecido, entre comillas, pero no desaparece, simplemente deja de decir que es indígena, ¿sí? Pues en el proceso de mestizaje la tiene más fácil, ¿sí? Entonces, los elementos culturales son como marcadores para decir, esta persona es afro, esta persona es india, esta persona es, y la gente quiere como desaparecer, y ser criollo es la manera como yo siempre digo, de pasar piola, ¿sí? Entonces la gente quiere ser criolla, ¿sí? O sea, la generación, hay un artículo muy lindo de Augusto Aspers que se llama A mí de niño no me gustaba el vals, ¿sí? Porque justamente él forma parte es hijo de esa generación que sí ha estado cantando ciertas músicas de las que lamentablemente no tenemos muchas noticias. Noticias tenemos, pero no tenemos muestras, ¿no?
Entonces sabemos que hubo un festejo o algo parecido en el siglo XIX, sabemos que hubo una resbalosa, pero que sonó como lo que nosotros creemos, escuchamos como festejo el día de hoy, eso está más difícil, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que la década del 50 es una década importante para hacer esa separación. Y mira, de verdad, escucha los discos de Nicomedes. Nicomedes casi renuncia a grabar valses, ¿sí? Y creo que eso es una muestra bien interesante, ¿no? En Ingá hay un vals, luego hay este lindo vals que canta Abelardo Vázquez, El Campo, pero que ya para dar paso a las que son sus grandes apuestas, a una décima, ¿no? La gente se divertía en casa de mi adorada, yo llegué de madrugada a tocar el padre le tenía, y termina, ¿no? Diciendo, voy a cantar un palmero, que es la marinera, que fue su primera apuesta por mirar lo afro en la marinera, y de ahí va a ser que va a dar el paso hacia el año 64 a mirar al Landó como el origen de todas estas tradiciones, ¿no? Y a partir de ahí viene un conjunto de construcciones bien interesantes, porque ahí pasa una cosa bien curiosa por el Landó, y es que no se conocía realmente ningún Landó instrumentado, ¿no? Luego se van a encontrar efectivamente en el campo dos Landós, pero la estructura rítmica del Landó no es la del Landó que conocemos el día de hoy, sino la de resbalosas, que es un elemento que va acompañado a la primera línea. Entonces, sí, es una cosa complicada de mirar, y yo creo que por eso está linda de mirar además, ¿no? Y sí, y el día de hoy yo creo que está mucho más separada, pero no tanto. Hemos estado escuchando hablar de Macario, y a Macario, creo que está su hijo adentro además, no me dejará mentir, se le veía durante años acompañando en el cajón en el Centro Musical Ureña, o si alguno llegaba ya un poquito más arriba, en el Tijuani, en los centros musicales criollos, ¿sí? Es decir, no, la separación creo que el día de hoy quizás puede ser más fuerte, pero no sé qué tanto tampoco. Okay. Chocolate está ahorita acá con nosotros, nos está escuchando, siempre ha estado acá y siempre tocó. Él me decía que él tocaba antes de nacer. Mi pregunta es respecto a lo que compartió acá el maestro, que nos habló sobre el Landó original, que más se parecía a la resbalosa de la marinera. Para los que somos tal vez estudiosos o queremos saber más de esas raíces, es un poco difícil encontrar bibliotecas o dónde uno busca eso. Por ejemplo, que yo estoy haciendo un trabajo de investigación para escuchar cómo se escuchaba el Landó, un Landó original, para conocer esa parte de mi historia, porque también me pertenece, o sea, también soy de acá. Entonces, quisiera, ¿dónde va uno? Usted tiene mucho conocimiento, pero ¿cómo hacemos el resto que no tenemos la dicha de estar en una de sus clases, básicamente? ¿Cómo hacemos para encontrar ese material? Habla con Cotito. Ok, tomaré clases con Cotito. No, es verdad, porque el Landó, por ejemplo, yo creo que tiene un origen ritual. Es una estructura que tiene una sensualidad, pero al mismo tiempo tiene como una cosa ceremonial. Antiguamente, hoy en día el Landó es más rápido, está más apurado, quizá se ha mecanizado. Y un poco el trabajo que hemos grabado con Cotito, con la asesoría de mi hijo Daniel, que también es un especialista en cajón, también podrías hablar con Daniel Mujica. Queremos regresar a sentir el Landó en esa cosa mucho más tranquila, mucho más acompasada. Es una pena, pero a veces los ritmos se aceleran, quizá la vida va yendo más rápido, pero uno también tiene que aprender cómo a escuchar el otro lado de la velocidad.
que es justamente la maestría del chocolate, que como Susana Vaca, son artistas que frasean atrás, no frasean en el tiempo métrico exacto, su métrica está atrás del tiempo. Ahora que Cotito va a tocar en vivo, chequeen eso, por ejemplo, chequeen cómo los cajoneros, la cajoneada peruana, porque esto es un arte de aquí, es tirar el ritmo para atrás, está vivo, entonces no solamente lo vas a investigar en textos, lo puedes descubrir en vivo y en directo. Gracias. Una última pregunta. Muy buenas noches. No sé si se va un poco del tema, pero creo que se mezcla. Hace 50 años atrás, más o menos, un ejemplo, había más habitantes de raza negra, afroperuanos. Mi pregunta es, si ustedes sienten que ya la cultura afroperuana se está disminuyendo, ¿y qué idea ustedes tienen para que persista la cultura afroperuana? Porque yo siendo afroperuano y, por ejemplo, en Cañete antes había muchos afrodescendientes y precisamente hace 2 meses atrás fui con mis tías que son afrodescendientes y me decían con mucha nostalgia, aquí en este lugar había muchos habitantes afrodescendientes y ahora solo quedamos nosotros. Eso es lo que quisiera preguntar. Bueno, yo pienso que es una percepción, quizás porque no ves muchas personas afrodescendientes como, digamos, muy con el pelo rizo, oscuros, pero yo te veo y tú eres un afrodescendiente y no pareces, ¿entiendes? O sea, somos un montón. Somos más del 4% que dijo que salió en la encuesta última, porque la pregunta estaba mal hecha. ¿Okay? Porque si me dicen, ¿seré mestizo? Todos somos mestizos, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? Somos muchos, ¿no? No tanto como éramos en el siglo XIX, que éramos el 70% en Lima, ¿no? Y que fuimos muriendo en las diferentes guerras, ¿no? Porque fuimos usados de carne de cañón. Pero somos un montón. Y así como tú, hay muchos afrodescendientes que se sienten afrodescendientes y que buscan su cultura y que indagan y se meten a practicar la música y se meten a investigar sobre la cultura, sobre la historia y que se asumen como afrodescendientes, y de estos afrodescendientes nos empezamos a sentir orgullosos, aunque no parezcan afrodescendientes, siguen siendo. Pero en otros países, porque he visto que los afrodescendientes hablan a su raza y se mezclan con su raza. Sí, nosotros, es que esto es un problema histórico, ¿no? Pero chiquito nomás, es un problema histórico. O sea, a nosotros nunca nos han enseñado a amar a nuestro africanismo, por ejemplo, identificarnos con los afrodescendientes como descendientes de África y de culturas africanas libres, con diferentes culturas que vinieron acá y resistieron a una imposición. Nosotros nos han dicho que descendemos de esclavos, y entonces tenemos la tarea de trasladar el eje de la identidad de la esclavitud, que fue episódica, hacia nuestros ancestros africanos. Y entonces nunca, además en las escuelas nunca nos han enseñado sobre la cultura africana. En África solo nos enseñan de Egipto y no nos enseñan que hay muchas culturas y que había mucha sabiduría antes de llegar. ¿Cómo nos sentimos orgullosos de eso? ¿No? Entonces es una tarea que hay que hacer, una tarea que hay que asumirlo individualmente.
sentido, el tema de teoría no lo veo como un concepto intelectual o de intelectualizar algo, sino, y la pregunta va dirigida para Luis Sandoval y para ti, Manongo, ¿han pensado en, de alguna manera, teorizar, entendiéndolo como este sentido de contemplación de la actividad que se realiza? O sea, manifestar este conocimiento de sus procesos, de su experiencia en una investigación, en algún texto, o no tal vez, o no hacerlo por mantener esta cuestión del arte, ¿no? Que es muy de uno y es muy personal, y quizá ese secreto debe de seguir así, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿han pensado en materializar conceptos o los tienen? Me gusta mucho tu pregunta, porque llamas a una unidad y más allá de lo teórico y lo práctico, ¿no? Yo creo que la conexión está justamente diseñada para eso, para que a través del escuchar tú puedas vivir la experiencia de lo afroperuano desde otra manera. O sea, hay mucha información en esos discos, pero tienes que darte el tiempo de realmente vaciar tu cabeza y escuchar sin otra cosa que recibir el material. Ese material te va a alimentar, te va a hacer comprender una pregunta inmensa, ¿no? ¿Qué cosa es esta tradición? ¿Qué conocimiento encierra? Me acuerdo una vez que Victoria me dijo, el ritmo es el gran ordenador. O sea, hay fuerzas en el universo, decía ella, pero hay una fuerza que es el ritmo que unifica. Hay un ritmo para caminar, hay un ritmo para pensar, hay un ritmo para sentir, hay un ritmo para escuchar, para mirar. Todo tiene ritmo, pero no sabemos qué es eso. Damos por sentado que conocemos el ritmo, pero quizá es una pregunta. Victoria decía, es el gran ordenador. Mira lo que está diciendo ahí. Quizá hay un caos y hay un orden. Quizá el ritmo representa el orden. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a la tercera parte de la perspectiva, que es recibir en vivo y en directo al maestro Juan Medrano Cotito y su trabajo Hechicero.